Buen día, el tema a exponer el día de hoy es análisis dimensional y modelado. Mi grupo está conformado por Alejandra González, Jimena Pardo, David Pérez, Camilo Soler y quien les habla, Ángela Fajardo. El análisis dimensional es importante por dos motivos principales. Por un lado, permite conocer el mínimo número de variables que gobierna un determinado problema, reduciendo las variables físicas originales a un conjunto menor de parámetros adimensionales. De esta forma, racionaliza la experimentación ya que establece cuáles son los parámetros realmente relevantes en un determinado proceso. También el análisis dimensional está basado simplemente en las leyes físicas, que relacionan magnitudes cuyos valores dependen del sistema de unidades utilizado, los cuales son independientes de las dimensiones usadas. Una forma de aplicar el análisis dimensional consiste en adimensionalizar las ecuaciones, es decir, en escribirlas en términos de variables sin dimensiones, lo cual proporciona el conjunto de parámetros adimensionales que gobierna el proceso, cuyo número es siempre menor que el de los parámetros dimensionales originales. En el video se estudian primero los conceptos de dimensiones y unidades. Luego podemos encontrar el principio fundamental de la homogeneidad dimensional y se mostrará cómo se aplica a las ecuaciones con la finalidad de presentarlas sin dimensiones e identificar grupos adimensionales. Se analizan los conceptos de leyes de similitud y además los subtemas de semejanza geométrica, semejanza cinemática y semejanza dinámica. Seguidamente expondremos los parámetros adimensionales y el teorema de Pi. Además, se explicará el método conocido como repetición de variables, que se basa exclusivamente en las dimensiones de las constantes y variables. Y por último tenemos la construcción y planeación de un modelo. Para comprender el análisis dimensional y modelado, debemos tener muy en cuenta el concepto de dimensión y unidades. Una dimensión es una medida de una cantidad física sin valores numéricos, mientras que una unidad es una manera de asignar un número a dicha dimensión. Por ejemplo, tenemos que la longitud se mide en diferentes unidades, como lo son pies, centímetros, metros, kilómetros, entre otros. En la parte derecha podemos evidenciar una tabla en la cual se muestran las dimensiones fundamentales o primarias, las cuales son masa, longitud, tiempo, temperatura, corriente eléctrica, cantidad de luz y cantidad de materia, y sus respectivas unidades en el sistema inglés y en el sistema internacional. Por otro lado, todas las dimensiones no primarias se pueden formar por cierta combinación de las 7 dimensiones primarias, como es el caso de la fuerza, la cual tiene las mismas dimensiones que masa por aceleración, que es la segunda ley de Newton. En consecuencia, los términos son masa por longitud sobre tiempo al cuadrado. Teniendo en cuenta los términos de dimensión y unidad, procedemos a explicar la ley de la homogeneidad dimensional, la cual nos indica que todo término aditivo en una ecuación debe tener las mismas dimensiones. Como lo dice el refrán, no puedes sumar manzanas con naranjas. Un claro ejemplo de este es la ecuación de la energía, en la cual se aplica la ecuación de Bernoulli. En este caso vamos a considerar el cambio de energía total en un sistema cerrado compresible simple de un estado y tiempo. En la imagen de la parte izquierda podemos apreciar que esta tiene tres componentes: energía interna, energía cinética y energía potencial. Estos componentes se pueden escribir en términos de masa del sistema. Además, las cantidades mesurables y las propiedades termodinámicas en cada uno de los estados, como la velocidad, elevación y la energía interna específica. Y aparte tenemos la constante de aceleración gravitacional. En esta imagen podemos apreciar que cada uno de los términos nos queda en la misma dimensión, como lo propone la ley de la homogeneidad dimensional. Estos términos quedan en masa por longitud al cuadrado sobre tiempo al cuadrado. La ley
también nos indica que los cálculos son válidos solamente cuando las unidades también son homogéneas. De lo contrario, una ecuación que no es dimensionalmente homogénea es un signo de error seguro. Como exponíamos antes, vamos a analizar la ecuación de Bernoulli, la cual sabemos que es la presión estática más un medio de la presión dinámica por la velocidad al cuadrado, la cual se expresa así para tener las mismas unidades, al igual que la altura hidrostática, ya que esta es dimensionalmente inconsistente. Entonces se expresa como la presión por la gravedad por la altura, igual a la constante, la cual debe ser en las mismas dimensiones como se muestra en la figura. Estas dimensiones son masa sobre tiempo al cuadrado por longitud. Como podemos apreciar, los términos aditivos tienen las mismas dimensiones. Si estas, por el contrario, fuesen diferentes, significa que en el análisis se cometió un error. Esto se hace para determinar un grupo de parámetros no dimensionales que describen toda clase de fenómenos en los fluidos. Lo anterior está relacionado con las variables adimensionales o sin dimensión, las cuales se definen como cantidad que cambia o varía en el problema pero no tienen dimensiones. En este caso vamos a retomar la ecuación de Bernoulli, la cual vamos a dividir en una presión con un conjunto de variables y constantes cuyo producto tengan las mismas dimensiones. Al operar vamos a tener una ecuación con variables adimensionales o sin dimensiones. Si además los términos adimensionales en la ecuación son de orden de magnitud 1, la ecuación se llama normalizada. A continuación vamos a evidenciar un análisis por inspección, la cual al aplicarla en problemas de flujo de fluidos usualmente existen por lo menos 3 parámetros de escalamiento, como lo podemos evidenciar en la figura 7.9. Estos incluyen una longitud característica, una velocidad y una diferencia de presiones de referencia. En el problema también pueden entrar parámetros y propiedades del fluido, como lo son la densidad, la viscosidad y la aceleración gravitacional. Entonces, el análisis por inspección lo vamos a ejemplificar mediante un proceso de adimensionalidad en una ecuación de movimiento, que con frecuencia en ella aparecen parámetros adimensionales. Esto está directamente relacionado con el número de Reynolds y el número de Freud. Procedemos a considerar el ejemplo de la ecuación de movimiento que describe la elevación z de un objeto que cae por gravedad a través de un vacío, en la cual se desprecia la resistencia del aire. Como lo podemos ver en la figura, la ubicación inicial del objeto es z sub 0 y su velocidad es w sub 0, en dirección z. En esta ecuación existen dos variables dimensionales, las cuales son la dimensión de longitud y la dimensión de tiempo. Esta ecuación se resuelve fácilmente al integrar dos veces y aplicar las condiciones iniciales, y como resultado vamos a obtener una expresión para la elevación z en cualquier tiempo. Como lo podemos ver en la última imagen, en donde podemos observar que z y t son variables dimensionales. G corresponde a una constante dimensional y z sub 0 y y y w sub 0 son constantes dimensionales para este problema específico. El 1 medio y el superíndice 2 corresponden a constantes puras. Para eliminar las dimensiones, es necesario seleccionar parámetros de escalamiento con base en las dimensiones primarias contenidas en la ecuación original. En este caso, solo existen dos dimensiones primarias, longitud y tiempo.
lo cual se limita a seleccionar dos parámetros de escalamiento. Entonces, al proceder a elegir los parámetros de escalamiento, existen algunas opciones, ya que encontramos tres constantes dimensionales disponibles: la gravedad, el z0 y el w0. Finalmente, se eligen z0 y w0 y se procede a realizar una lista de dimensiones primarias de todas las variables dimensionales y constantes del problema, como lo podemos ver en esta imagen. Después de ello, procedemos a usar los dos parámetros de escalamientos para eliminar las dimensiones y así convertirlas en variables sin dimensiones o adimensionales. Procedemos entonces a sustituir la ecuación anteriormente mencionada en la ecuación del movimiento, y al hacer el producto de esto obtendríamos la siguiente ecuación, en la cual se obtiene la dimensionalidad deseada. El agrupamiento de constantes dimensionales de esta ecuación es el cuadrado de un conocido parámetro o grupo adimensional llamado número de Freud. Este parámetro dimensional en fluidos de superficie libre se puede considerar como la razón de fuerza inercial a fuerza gravitacional. Este es importante en flujos de superficie libres, tales como el flujo de canales abiertos, como se muestra en la figura, donde se evidencia una muestra en el flujo a través de una compuerta. Existen dos ventajas claves de la eliminación de dimensiones. Primero, aumentar la comprensión acerca de las relaciones entre los parámetros clave. Y segundo, reduce el número de parámetros en el problema. Bueno, entonces seguimos con las condiciones y leyes de semejanza o similitud. La mecánica de fluidos emplea los principios de análisis dimensional, cuya técnica se apoya en el empleo de parámetros adimensionales formados con las diferentes variables del problema y obtenidos de las ecuaciones de movimiento de los fluidos, que permiten la transposición de los resultados de un modelo físico a la estructura real. La teoría de similitud que satisface esta necesidad fue establecida por Kline y dice: si dos sistemas obedecen al mismo grupo de ecuaciones y condiciones gobernantes, y si los valores de todos los parámetros y las condiciones se hacen idénticas, los dos sistemas deben exhibir comportamientos similares con tal de que exista una solución única para el grupo de ecuaciones y condiciones. En general, la similitud va más allá de los aspectos superficiales de similitud geométrica con la cual erróneamente se confunde. Aquella debe entenderse como la correspondencia conocida y usualmente limitada entre el comportamiento del flujo estudiado en el modelo y el flujo real, con similitud geométrica o sin ella. La similitud suele ser rara vez perfecta debido a que comúnmente es imposible satisfacer todas las condiciones requeridas para lograrlas. Si la semejanza se desea establecer utilizando el análisis dimensional, cerca de ello se puede decir lo siguiente: para que las condiciones de flujo en las pruebas del modelo sean completamente similares, se debe cumplir que todos los parámetros adimensionales importantes tengan el mismo valor en prototipo y en el modelo. Si los resultados obtenidos en un modelo se desean transferir a un prototipo, es necesario que los dos sistemas de flujo sean hidráulicamente similares. Por tanto, para que un modelo represente un fenómeno, debe cumplir tres condiciones de similitud o semejanza, las cuales son geométrica, cinemática y dinámica. Yo explicaré la similitud o semejanza cinemática. Como similitud o semejanza cinemática, tenemos: los movimientos en modelo y prototipo tienen similitud cinemática si partículas homólogas llegan a puntos homólogos en tiempos homólogos. Por tanto, la similitud cinemática obliga a que modelo y prototipo tengan una escala de líneas y también una escala de tiempos.
Con ello se logra una escala única de velocidades, donde P es igual a Bp sobre Bm y T es igual a Tp sobre Tm, y tenemos que V es igual a la escala de velocidades y T es la escala de tiempos. El cumplimiento de este tipo de semejanza obliga a que haya similitud geométrica, es decir, es un prerequisito tener la geométrica antes de cumplir esta. Cuando ambas se cumplen, las direcciones del flujo en puntos homólogos del prototipo y modelo son semejantes, es decir, la forma de las líneas de corriente es la misma del modelo y prototipo. A la derecha podemos observar la gráfica de prototipo de primeras y la gráfica de modelo abajo, donde tenemos en la primera el HP y el LM y en la otra el HM y el LM. Refiriéndose pues a sus características de similitud cinemática. Puesto que hay una escala de velocidades y de tiempos, se cumple que existe una escala de aceleraciones AE, dada por AE es igual a AP sobre AM. Esto es igual a B sobre T, los dos parámetros nombrados anteriormente, donde B pues sabemos que significa escala de velocidades y T escala de tiempos. Por lo anterior, si se conoce el valor fijo v, t y ae y se miden velocidades, tiempo y aceleraciones en cualquier punto del modelo, se pueden conocer las velocidades, tiempos y aceleraciones en puntos homólogos del prototipo. Para ello se multiplica la magnitud deseada del modelo por su correspondiente escala. Tenemos como siguiente los parámetros adimensionales. Los cocientes entre las fuerzas dadas en las ecuaciones definen los parámetros adimensionales más conocidos en hidráulica. De esta manera se tiene que tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 números. El primero, el número de Reynolds. El número de Reynolds se define como la relación de las fuerzas de inercia a las fuerzas viscosas y es expresado como Reynolds es igual a fuerza de inercia sobre fuerza de viscosidad. El número de Freud relaciona las fuerzas de inercia a las fuerzas gravitatorias y se expresa como Freud es igual a fuerza de inercia sobre fuerza gravitatoria. El número de Euler relaciona las fuerzas de inercia a las de presión y se expresa como Euler es igual a Fi sobre Fp. Número de Mach. El número de Mach relaciona las fuerzas de inercia a las fuerzas elásticas y se expresa como Mach es igual a Fi sobre Fe. El número de Weber relaciona las fuerzas de inercia a las fuerzas de tensión superficial y se expresa como Weber es igual a Fi sobre F. Teniendo esto, decimos como una conclusión que se puede decir que existe semejanza dinámica entre un prototipo y su modelo cuando las fuerzas generadas en el interior del fluido en puntos homólogos están relacionadas entre sí y tal relación es única y constante para todas las fuerzas. Generalmente, en un escurrimiento en particular, no todas las fuerzas son importantes, aún más algunas pueden llegar a ser despreciables. Cuando esto ocurre, la similitud dinámica se alcanza con un razonable grado de precisión. Algunas relaciones que deben cumplirse entre las escalas cuando una fuerza tiene predominio sobre las demás son la condición de Freud. Esta condición rige aquellos escurrimientos en que la fuerza más importante es la de la gravedad y en los que puede despreciarse los efectos viscosos como ocurre en escurrimientos turbulentos a superficie libre. Cuando las fuerzas de gravedad e inercia son las únicas a considerar, se cumple la ecuación y considerando las expresiones de fuerzas tanto para el modelo como el prototipo se establece que BE sobre raíz de GE por LE es igual a 1. Esta expresión es conocida como la condición de Freud y que indica la relación que tiene que existir entre las escalas cuando se desean representar adecuadamente los escurrimientos en que la fuerza predominante es debida a la gravedad. El cumplimiento de esta condición, la condición de Freud, obliga a que el número de Freud del escurrimiento sea idéntico en modelo y prototipo. F es igual a Bp sobre raíz de GP LP
es igual a Bm sobre Gm Lm. Obviamente pues son la misma fórmula, una aplicada para el prototipo y la otra aplicada para el modelo. También tenemos, por ejemplo, la condición de Reynolds. Cuando en un escurrimiento la viscosidad del líquido gobierna o interviene en forma preponderante en el fenómeno por estudiar, entre el modelo y el prototipo se dice que este problema se encuentra bajo la condición de Reynolds y se cumplirá la siguiente igualdad. B por L sobre B es igual a 1, donde B es la escala de viscosidad cinemática, la cual es válida para leyes a poca velocidad. Un número Reynolds grande indica una preponderancia marcada de las fuerzas de inercia sobre las fuerzas viscosas. Ejemplo, el flujo turbulento, en que la viscosidad tiene escasa importancia y el fenómeno depende solamente del número de Euler. En la ecuación anterior, B, L sobre B es igual a 1, se garantiza la similitud dinámica cuando las únicas fuerzas de interés se deben a la inercia y a la viscosidad del fluido. El cumplimiento de la condición de Reynolds obliga a los números de Reynolds en modelo y prototipo sean iguales, es decir, deberá cumplirse la siguiente igualdad. Reynolds es igual a Bp por Lp sobre P, lo cual es igual a Bm por Lm sobre M. La ecuación de B por L sobre B es igual a 1, al igual que la siguiente, permite para resolverla la ecuación de dos escalas, generalmente la viscosidad y longitudes. La primera de estas implica la libertad de seleccionar el fluido del modelo y la segunda el tamaño, quedando por lo tanto la escala de velocidades de la siguiente manera. B es igual a B por E sobre LE, obteniéndose las demás escalas de manera similar a la condición de Freud. A partir de esta última expresión, al igual que para la expresión de Freud y Reynolds, se obtienen los valores de las escalas longitudes para otras condiciones. Para el estudio de obras hidráulicas superficie libre se requiere solamente el uso de escalas bajo la condición de Freud. Algunos de los que aplican estas leyes de semejanza son en la condición de Freud para obras de excedencia y disipadores de energía, también para saltos de esquí, cubiertas deflectoras, cubrimiento de canales y ríos, amortiguadores, comportamiento de las obras, estructuras o fenómenos bajo la acción de las mareas. La condición de Reynolds se usa más que todo para estudiar el empuje y sustentación de cuerpos sumergidos en un flujo, flujos laminares y de transición, tuberías, medios de gasto, modelos de naves aéreas y transiciones en conductos. La de Euler. Esta es más que todo utilizada en escurrimientos donde las presiones son bastante grandes y gobiernan el escurrimiento del fenómeno por representar en el modelo. Lo cumplen simultáneamente los modelos de Freud como los de Reynolds. La de Cauchy. Se utilizan estudios en los cuales la compresibilidad es importante, sin embargo es poco utilizado. La de Mash tiene pocas aplicaciones, más que todo en los modelos hidráulicos, pero se utiliza más en modelos aerodinámicos. La de Webers se usa en tensiones superficiales y la de Strouhal en modelos hidroelásticos de compuertas donde desea estudiar las vibraciones. El siguiente tema a exponer es la similitud o semejanza geométrica, en donde la semejanza geométrica implica el modo estricto o que se relaciona o que la relación entre dimensiones homólogas del modelo y el prototipo sean iguales. Entonces, suponiendo que un modelo y un prototipo son geométricamente similares, si todas las dimensiones, por decirlo, del cuerpo, en cada una de las direcciones de los llamados ejes coordinados se relacionan pues mediante la misma escala de lo que son las longitudes.
Entonces, haciendo una retroalimentación de lo anterior, esto puede significar que el modelo y el prototipo son idénticos totalmente en forma y únicamente, pero solamente diferente en el tamaño. Entonces podríamos decir que cualquier longitud del prototipo puede obtenerse multiplicando su longitud homóloga en el modelo por un valor fijo, que es lo que comúnmente se llama como la escala de líneas. Entonces aquí podemos ver L sub P, que es igual a L sub E por el L sub M, donde pues el L sub P es la longitud del prototipo, el L sub M es la longitud, su longitud como tal, homóloga, pero en el modelo, y L sub E su escala de longitudes. Entonces, como se dijo anteriormente, este se puede obtener multiplicando lo que es la longitud homóloga, o sea, L sub M por el valor fijo de que es la escala de líneas, o sea, L sub E. Para tener un ejemplo mucho más claro y más entendedor, podemos ver que pudiéndose, digamos, obtener las áreas y volúmenes de los siguientes, los valores fijos son A sub E, que pues es el área, lo que es la escala de áreas, que es igual a L sub E, y B sub E, que es la escala de los volúmenes, que es igual a L sub E al cubo, que pues L sub E, como lo dije anteriormente, en la escala de las longitudes. También podemos apreciar la diferencia, como les había mostrado, de lo que es el modelo y el prototipo. Si ustedes se dan cuenta, el modelo y el prototipo son idénticos en forma, ustedes pueden ver, pero muy diferentes en su tamaño. Uno es más grande que el otro. Entonces, ese es. Cabe resaltar que para las escalas de áreas y escalas de volumen sean en sus respectivos al cuadrado y al cubo. Para la similitud o semejanza dinámica, hay que decir que si las fuerzas ejercidas por el fluido en puntos homólogos del modelo y el prototipo se relacionan entre sí mediante un valor fijo F, que es F sub E, que es la misma fuerza dinámica, escala de fuerzas, o mejor conocida como escala de fuerzas, y se dice que cumple la semejanza, donde se puede cumplir la semejanza dinámica, y pues el cumplimiento de esta implica que exista semejanza geométrica y dinámica. Entonces, las fuerzas que actúan sobre una partícula de fluido pueden ser debido a la gravedad, que se denomina F sub G, a la presión, que se denomina F sub P, a la viscosidad, que se denomina F sub B, y a la tensión superficial, que es F sub el gamma, por decirlo así. Si digamos la suma de estas fuerzas más la fuerza de inercia, la inercia que es F sub I, no es igual a cero, cuando no es igual a cero, la partícula inmediatamente se acelera. Entonces se puede demostrar o inducir que
por razones de equilibrio, la suma de las fuerzas anteriores más la fuerza de la inercia, pues es igual a 0. Entonces, como ustedes vieron anteriormente el gráfico, estaban las fuerzas P, F sub P, la fuerza de gravedad, y también explicaba lo que era el modelo, la diferencia entre el modelo y el prototipo. Entonces, para la semejanza dinámica implica que se cumpla lo siguiente, pero antes de eso, la suma de lo que anteriormente yo les dije, se puede expresar dichas fuerzas en forma simple, tales como, digamos, la sumatoria de las fuerzas, que es igual a masa por aceleración, la fuerza de gravedad que se puede dar en masa por gravedad, la F sub P, que es la diferencia, la fuerza de presión, se puede dar también en un área, que es delta P por L al cuadrado, la tensión, la fuerza de tensión, que es igual a la tensión superficial por la longitud, y la fuerza de inercia, que es igual a masa por aceleración, donde pues también puede ser igual a la densidad por L al cubo por la longitud también de el T al cuadrado. Entonces, la semejanza dinámica implica que se cumpla lo siguiente, donde F sub E, como se dijo antes, de la escala de las fuerzas, es igual a la fuerza de gravedad sub P, que es la diferencia de presión sobre la fuerza de gravedad por la sub M, que es la masa, y esto es igual también a la F sub P, que es la fuerza de diferencia de presión por también la de diferencia de presión, lo mismo en el denominador que por la masa en este caso, y la fuerza de viscosidad por presión y la fuerza de viscosidad por masa, asimismo la fuerza de inercia por la diferencia de presión, asimismo la fuerza de inercia por la masa, y la fuerza de la tensión por la presión y la fuerza de la tensión por la masa. Entonces, la semejanza dinámica implica que se cumpla esta fórmula. Y ya pues si además digamos del fenómeno por estudiar, dos de las fuerzas que se consideren despreciables con respecto a la inercia, un ejemplo muy claro de esto son las fuerzas de presión y viscosas, que pueden demostrar que la fórmula que queda F sub I, que es la fuerza de inercia, por P, que es la diferencia de presión sobre la fuerza de gravedad, por P, que es también la fuerza de presión, y esto es igual a la fuerza de inercia por masa sobre la fuerza de gravedad por M. Entonces, digamos que si las fuerzas también fuesen viscosas, que son las únicas de importancia, se obtiene que la fuerza de inercia por P sobre la fuerza de viscosidad dinámica por P, que es la presión, es igual también a la fuerza de inercia por M y la fuerza de viscosidad por M. En cambio, si no intervienen las fuerzas gravitacionales y las viscosas, se llega a que la fuerza de inercia por P, que es la presión, y la fuerza de presión por también la presión, por la diferencia de presión, eso nos da igual también a la fuerza de inercia por M y la fuerza de presión por M.
A continuación voy a mostrar algunos ejemplos de la construcción y planeación de un modelo. Se tiene en cuenta la extrapolación de datos adimensionales. Bueno, este sería como uno de los ejemplos que tiene la construcción y planeación de un modelo. Entonces, nos dice que la constante gravitacional en la superficie de la Luna es casi un sexto de la Tierra. Un astronauta en la Luna lanza una pelota de béisbol con una velocidad inicial de 21,0 metros sobre segundo, con un ángulo de 5 grados sobre el horizonte y a 2,0 metros, es decir, 2 metros sobre la superficie lunar. Dice que utilice los datos adimensionales del ejemplo 2-3 que se muestra en la figura 7-13 para predecir cuánto tarda en caer al suelo la pelota de béisbol. Y realice un cálculo exacto y compare el resultado con el de la parte A. Bien, bueno, para ello, para hacer esta solución, se usarán los datos experimentales obtenidos en la Tierra para predecir el tiempo necesario para que una pelota de béisbol caiga al suelo en la Luna. Entonces, pues tendríamos como primera instancia una suposición, y la primera suposición es que la velocidad horizontal de la pelota de béisbol es irrelevante, podría decirse. Como segunda suposición, podríamos decir que la superficie de la Luna es perfectamente plana cerca de la astronauta. Y si suponemos como tercero que no actúa fuerza aerodinámica de arrastre sobre la pelota, dado que en la Luna no existe atmósfera. Entonces hay que tener presente eso. Y como cuarta y última suposición es que la gravedad de la Luna es un sexto a la de la Tierra. Entonces, pues miramos las propiedades, que es cuando la constante gravitacional de la Luna es de G igual a 9,81 sobre 5. Y también nos damos cuenta de que hay un 1,63 metros sobre segundo. Entonces, como primer análisis de la parte A, tenemos que el número de Freud se calcula con base en el valor de G y la componente vertical de la velocidad inicial. Entonces, se tiene en cuenta este W inicial de 21,0 metros sobre segundo por el seno de los 5 grados, que esos 5 grados equivalen a al ángulo sobre el horizonte. Y esto nos da un resultado igual a 1,830 metros sobre segundo. Bueno, a partir de lo cual tenemos este resultado, que es igual a 1,03. Bueno, este valor de FR cuadrado es casi lo mismo que el valor más grande graficado en la figura
7.13. Por lo tanto, en términos de las variables adimensionales, la pelota de béisbol golpea el suelo en I igual a T por I inicial, que este es el tiempo estimado para golpear el suelo, y esto nos da un resultado de 3,01 segundos. Bueno, en la parte B tenemos un cálculo exacto y que se obtiene al hacer z igual a 0 con la ecuación 7,5 y resolver para el tiempo que se va a determinar. Entonces, bueno, para ello necesitamos el tiempo exacto para golpear el suelo y reemplazando los valores. Bueno, similitud entre modelos y prototipos de autos. En este caso tenemos el enunciado que nos dice se debe predecir la fuerza aerodinámica de arrastre de un auto deportivo nuevo con una velocidad de 50,0 mi sobre h a una temperatura de aire de 25 grados centígrados, y nos dice que los ingenieros automotrices construyen un modelo a un quinto de escala del auto para probarlo en un túnel de viento. Es invierno y el túnel de viento se localiza en un edificio sin calefacción. La temperatura de aire del túnel de viento es de solo 5 grados centígrados. Y nos dice también que determine qué tan rápido deben correr los ingenieros de aire en el túnel de viento con la finalidad de lograr similitud en el modelo del prototipo. Bueno, entonces para hacer la solución de este ejercicio debemos utilizar el concepto de similitud para determinar la velocidad del aire en el túnel de viento. Entonces, como hice en el ejercicio anterior, hice unas suposiciones. La primera, en este caso, la compresibilidad del aire es despreciable. La validez de esta aproximación se comenta más adelante. Nuestra segunda suposición es: las paredes del túnel de viento están lo suficientemente alejadas de modo que no interfieren con una fuerza aerodinámica de arrastre sobre el automodelo. Tercero, el modelo es geométricamente similar al prototipo. Como cuarto y último suposición es que el túnel de viento tiene una banda móvil para simular el terreno bajo el auto. Es necesario la finalidad para así lograr la similitud cinemática en todas las partes del flujo, especialmente bajo el auto. Las propiedades para el aire de presión atmosférica tenemos como datos como T igual a 25 grados centígrados, densidad de 1,184 kilogramos sobre metros cúbicos y un μ de 1,849 por 10 a la menos 5 kilogramos sobre metro. De igual manera tenemos 5 grados centígrados, una densidad de 1,269 kilogramos sobre metro cúbico y un μ de 1,749 por 10 a la menos 5 kilogramos sobre metro. Bueno, el análisis que hacemos a continuación es: dado que en este problema solo existe un pi independiente, la ecuación de similitud se sostiene y donde esta está dada por la ecuación que se ve a continuación, que es
Pi igual a RE sobre densidad por volumen por L sobre mu. Entonces ahí se reemplazan los datos y se puede resolver la velocidad desconocida. Ahí despejamos la velocidad del aire en el túnel de viento para las pruebas del modelo. Entonces reemplazamos los datos que había dicho anteriormente y nos da un resultado de 221 MI sobre H. Como conclusión tenemos que en consecuencia para garantizar la similitud el aire en el túnel de viento debe fluir a 221 MI sobre H a 3 cifras significativas. Bueno, pues notamos que nunca se proporcionó la longitud verdadera de cualquier auto, pero se conoce la razón porque el prototipo es 5 veces más grande que el modelo a escala. Cuando los parámetros dimensionales se reordenan como razones adimensionales, este sistema de unidades es irrelevante, dado que las unidades en cada numerador cancelan aquellas en el denominador. Y pues no son necesarias las conversiones de unidades. Entonces, una de las discusiones que más se ha presentado en este ejercicio es que esta velocidad es bastante alta y es posible que el túnel de viento no pueda correr a dicha velocidad. Más aún, la aproximación de incomprensibilidad de aire puede cuestionarse a esta alta velocidad. Y ya. Predicción de la fuerza aerodinámica de arrastre sobre el auto prototipo. Tenemos el siguiente ejemplo. Este ejemplo es una combinación y suponga que los ingenieros corren en el túnel de viento a 221 MI sobre H para lograr la similitud entre el modelo y el prototipo. La fuerza aerodinámica de arrastre sobre el auto del modelo se mide con una balanza de arrastre y se registran varias lecturas de fuerza de arrastre y resulta que la fuerza de arrastre promedio sobre el modelo es de 21,2 libras fuerza. Bueno, como solución podemos decir que debido a que la similitud de los resultados del modelo se pueden escalar para predecir la fuerza aerodinámica de arrastre sobre el prototipo de análisis. Entonces, pues hallamos la ecuación de la similitud. Pues acá se muestra que dado que Pi2 es igual a Pi2 por Pi-L, donde Pi es, en este problema, pues está dado por la ecuación. Se puede resolver la fuerza también, porque esta es una incógnita de arrastre sobre el auto de probabilidad. Tenemos que el viento aproximadamente compensa pues el tamaño más pequeño del modelo y la fuerza de arrastre sobre el modelo es casi la misma que la que sobre el prototipo. De hecho, pues si la densidad y la viscosidad del aire en el túnel de viento fueran idénticas y la del flujo del aire sobre el prototipo, las dos fuerzas de arrastre serían idénticas también. Teorema de Pi de Buckingham. Existen muchos métodos para reducir una serie de variables dimensionales en un número más reducido de grupos adimensionales. El proceso que se expone aquí fue propuesto por Buckingham en 1914 y se conoce como el teorema de Pi de Buckingham.
el término pi proviene de la notación matemática pi, que significa un producto de variables. Los parámetros adimensionales encontrados con el teorema son productos de potencias denominadas pi sub 1, pi sub 2, pi sub 3, etc. El método nos permite determinar estos parámetros en orden secuencial sin necesidad de recurrir a exponentes libres. El teorema realmente, en conclusión, establece que dada una relación física expresable mediante una ecuación en la que están involucradas n magnitudes físicas y dichas variables se expresan en términos k de k cantidades físicas dimensionales independientes, si tenemos como primer paso, podemos encontrar que el teorema de Pi explica cuál es la reducción de variables esperada. Si un proceso físico satisface y relaciona n variables dimensionales, se puede describir mediante una relación entre solo k variables adimensionales. La reducción j igual a n menos k es igual al máximo número de variables que no pueden formar un grupo dimensional entre ellas y es siempre menor o igual que el número de dimensiones que describen estas variables. Bueno, después continuamos que la segunda parte del teorema muestra cómo encontrar los parámetros adimensionales. Para encontrar la reducción j, se seleccionan j variables que no puedan formar un parámetro adimensional entre ellas. Cada parámetro adimensional deseado estará formado por el producto de potencias entre estas j variables con una variable adimensional a la que se le asigna un exponente conveniente no nulo. Así, todos los grupos adimensionales determinados serán independientes. Si tenemos una ecuación física que refleja la relación existente entre las variables que intervienen en un cierto problema, debe existir una función f tal que v sub 1 sea igual a f de f sub 2, f sub 3, f sub 4, f sub 5, como lo observamos en la ecuación que estamos observando. En donde a y a sub i son las n variables relevantes y se expresan en términos de k unidades físicas independientes. Entonces, la anterior ecuación se reescribe como guión sub f de pi sub 1, pi sub 2 hasta pi sub n menos k igual a 0, en donde pi son los parámetros adimensionales construidos de n menos k ecuaciones de la forma pi sub i igual a sub i elevado a mi por a sub 2 elevado a m a la 2, m2, hasta a sub n elevado a m sub n, en donde los exponentes m y son números enteros. En los números de términos adimensionales construidos, n menos k es igual
a la nulidad de la matriz dimensional, en donde K es el rango de la matriz. A continuación, vamos a exponer el método de repetición de variables. Para generar los parámetros adimensionales, el método más simple es el método de repetición de variables, popularizado por Edgar Buckingham. En este se aplica el teorema de Pi de Buckingham. Existen 6 pasos por los cuales se puede desarrollar este método. El primer paso nos pide que se debe hacer y contar una lista de parámetros en donde se encuentren las variables dimensionales, las variables adimensionales y constantes dimensionales, sea n el número total de parámetros en el problema, inclusive la variable dependiente. También se debe cerciorar que cualquier parámetro independiente en la lista sea de hecho independiente de los demás, es decir, no se le puede expresar en sus términos. En el segundo paso, encontramos que se pide que se realice una lista con las dimensiones primarias para cada uno de los n parámetros. En el paso 3, nos piden que se suponga la reducción J como primera suposición. Se debe hacer que J sea igual al número de dimensiones primarias representadas en el problema. El número esperado de pi sea K y es igual a n-j, de acuerdo con el teorema de Pi. Si en este paso o durante algún paso subsecuente el análisis no funciona, se debe verificar que se haya incluido suficientes parámetros en el paso 1. De otro modo, debemos regresar y reducir a J por 1 e intentar todo de nuevo. En el paso número 4, nos piden elegir J parámetros repetitivos que se usarán para construir cada P, dado que los parámetros repetitivos tienen el potencial para aparecer cada pi, cerciorándose de elegirlos atinadamente. En el paso número 5, nos piden que se genere las pi una vez mediante el agrupamiento de los J parámetros repetitivos con uno de los parámetros restantes y forzándose el producto para ser adimensional. De esta manera, se debe construir todas las Kp's. Por costumbre, la primera pi, designada pi sub 1 claramente, es y será la pi independiente. Por tanto, será la que está en el lado izquierdo de la lista. También se debe utilizar las pi como sean necesarias para lograr establecer grupos adimensionales. En el paso número 6, que es el último, nos piden verificar que todas las pi de hecho sean adimensionales y se pueda escribir la relación funcional final
en la forma de la ecuación. En el uso práctico, el teorema de Pi se utiliza para reducir un problema dimensional a otra dimensional con menos parámetros. Realmente esta siempre va a ser la función principal del teorema de Pi. Por último, encontramos las referencias en donde utilizamos el libro de mecánica de fluidos de John, el libro de condiciones y leyes de semejanza, el libro de análisis dimensional y modelado, el libro de introducción a la mecánica de fluidos, el libro de mecánica de fluidos y, por último, el libro de mecánica de fluidos. Y ya, muchas gracias.